Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Costa, bienvenido a un mes de las elecciones. ¿Cómo mira usted la situación en el ámbito electoral? Muy buenos días, Gustavo. Para mí es un gusto. Creo que comparto el criterio general de que todavía hay una enorme incertidumbre. No sé si el número de indecisos sea tan alto, pero hay una enorme incertidumbre en la ciudadanía. Hay una suerte de apatía en algunos sectores y en otros sectores hay un enorme desconocimiento. Eso también se anota, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la consulta popular en relación al Yasuní, porque la pregunta todavía no ha sido suficientemente explicada y varios grupos creen que para proteger la naturaleza hay que decirle no al petróleo, cuando en realidad lo que hay que decirle sí al Yasuní, sí al petróleo, para que no se siga explotando y destrozando esa región tan maravillosa de nuestra naturaleza. En lo que respecta a la carrera hacia la presidencia de la República, ¿cómo ha visto usted la situación? Hay, de acuerdo a las distintas encuestas también, una posición, digamos que consistente de la candidata Luisa González, que aparece en un primer lugar, acercándose a una cifra de un 30% de intención de votos, y luego otro bloque de 3 candidatos que siguen bastante atrás, pero con posibilidades reales de ingresar a una segunda vuelta. Bueno, al parecer esa es la situación este momento, pero como sabemos, Gustavo, y conocemos, las encuestas solo hacen una lectura puntual y no están anticipando el resultado electoral. Esto es lo que la ciudadanía tiene que entender. No es que una encuesta ya está anticipando cómo va a ser la elección, en este caso del día 20 de agosto. La encuesta lo que está diciendo es, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿cómo votaría usted? No es que ya ese es el resultado proyectado al 20 de agosto. Ese resultado se podría proyectar unos pocos días antes del cierre de las elecciones, del cumplimiento de la tarea electoral, pero yo creo que este es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Un segundo punto que hay que tener en cuenta: no es muy fácil comparar las distintas encuestas. Cada encuesta tiene su metodología. Por lo tanto, es necesario mejor ver cómo evoluciona el resultado en la misma encuestadora. Eso nos da una señal mucho más clara. Y en ese escenario, en ese contexto, mejor, si tenemos acceso a lo que se llama el tracking, o sea, la encuesta diaria que se sigue mejorando cada 7 días, esa sería una herramienta más potente. Pero también hay encuestas que son forjadas para poner nerviosismo a otros candidatos, para tratar de alentar a sus propios candidatos. El hecho real y cierto es este rato que vamos a una segunda vuelta, que el primer puesto estaría la candidata del correísmo, y que ahí, en eso coincido también, esa es la percepción, eso es lo que vengo yo escuchando en mis recorridos por el país, que habría 3 opciones, particularmente diría yo 2, Otto y Yacu Pérez. Villavicencio comienza a desinflarse en muchas partes, pero habrá que esperar cuál es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Economista Costa, muy buenos días. ¿Cuánto considera usted que realmente aporta la campaña electoral tal y como la estamos viviendo aquí en nuestro país para que los ecuatorianos, las ecuatorianas tomen una decisión, al menos de este porcentaje del que habla Cedatos, pueda ya decidirse cuando estamos a pocos días del proceso electoral? Vemos una serie de acciones, yo no sé ya si es un agotamiento, una desesperación por parte de los candidatos, que la campaña electoral se reduce a hechos como el de verle a Jan Topic, candidato social cristiano, fumando marihuana en un podcast, o a Luisa González y Andrés Arauz con un baile de reggaetón en alguna de las localidades a las que visitan, o a Bolívar Armijos con este juego de encuentra al candidato o encuentra en este caso a Armijos, y así cosas por el estilo, en las que definitivamente no hay una difusión o divulgación de propuestas, no hay una discusión sobre los temas fundamentales del país, incluso el tema de la seguridad, que en su momento fue un boom cuando todavía ni siquiera iniciaba oficialmente la campaña electoral, como que en este momento ya ha perdido toda la fuerza, y los temas de la misma inseguridad, del desempleo, de la pobreza y en fin, una gran cantidad de problemas que tenemos definitivamente no se discuten. Bueno, estamos frente a un proceso sui generis, único. Es una campaña electoral resultado de la muerte cruzada. Eso nos aboca a estas elecciones generales anticipadas
elecciones express, como se dice últimamente, en las cuales afloran los graves problemas de la institucionalidad política en el Ecuador. Vemos cómo los partidos políticos en un momento dado se encontraron frente a la desesperada obligación de conseguir candidatos o potenciales candidatos que buscaban desesperadamente partidos políticos. Ese es el resultado de una frágil institucionalidad política, de la debilidad estructural de los partidos y movimientos políticos, que si fueran tales, si estuvieran funcionando permanentemente como estructuras sintonizadas con las demandas de la sociedad, si estuvieran preparando permanentemente cuadros y sobre todo pensando en cuáles son las soluciones a los cada vez más acuciantes y graves problemas de la sociedad, deberían haber tenido candidatos potenciales y propuestas definitivas o posibles propuestas discutidas anteriormente frente a los problemas que estamos atravesando. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? La improvisación, el hecho de que este rato aceleradamente se trata de organizar cuadros para comenzar a poner en marcha la maquinaria política electoral, y a la postre vemos que solo tenemos o partidos políticos de alquiler o partidos políticos que funcionan como empresas electorales que ha faltado aceitarlas y que por eso este rato no arranca, o algún partido político que lo único que está empeñado es en conseguir acceder al poder para liberar de todo cuestionamiento jurídico al caudillo que está prófugo del Ecuador. Esa es la realidad de este momento y eso es dramático, eso es dramático. Yo hago una comparación, entiendo que las situaciones son diferentes, pero hago una comparación para imaginarme lo que está sucediendo este rato en España y lo que está sucediendo este rato en Ecuador. En España también hay elecciones generales anticipadas. Ya sé, es de un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, pero se realizan elecciones y ya se sabe quiénes van a ser incluso los miembros de los gabinetes, propuestas concretas, debates permanentes. En ese contexto nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para mejorar el sistema de partidos políticos en el Ecuador. Yo creo que ahí radica gran parte de las dificultades y de los gravísimos problemas que está atravesando esta frágil institucionalidad democrática del país. Y Alberto, el tema preocupa muchísimo más porque si bien hay desconocimiento de 8 candidatos y una candidata a la presidencia de la República, ni qué hablar de los candidatos y candidatas que están para la Asamblea Nacional. El otro día aquí mismo hacíamos un ejercicio para ver a cuántos de quienes están participando en estos procesos conocemos. No se les conoce a las personas, no se están haciendo conocer, mucho menos sus propuestas. Y un asunto adicional, muchas de las personas que están optando por la participación como asambleístas son personas que vienen de la anterior Asamblea Nacional, que tuvo una bajísima calificación. Ni siquiera los partidos políticos hicieron el más mínimo esfuerzo para mejorar las listas de quienes optan por la curul en la Asamblea Nacional. Eso nos demuestra una vez más la fragilidad de los partidos políticos, porque no tienen gente capacitada y no tienen gente conocida y improvisan o siguen manteniendo las mismas candidaturas. Si en Ecuador tuviéramos una ciudadanía realmente comprometida, realmente concientizada, realmente dispuesta a cambiar las cosas, deberíamos rechazar aquellas listas en donde la mayoría de personas que se candidatizan ya estuvieron en esa desprestigiada Asamblea Nacional. Esa debería ser, por ejemplo, una reacción de un ciudadano, de una ciudadana responsable. Esta alta indecisión, sea el 59,5% como lo señala Cedatos, o sea cualquier otra, hay otras cifras que sin llegar a bordear este 60% son también altas, hace prever que las últimas semanas de esta campaña van a ser muy dinámicas en cuanto al comportamiento de las cifras una vez que la gente vaya tomando posición. Pero quisiera su comentario también sobre otro aspecto de la campaña, el de las campañas por las consultas populares. Hay una decena de actores que fueron calificados oficialmente por el CNE, pero han aparecido otros múltiples actores no calificados que llevan adelante campañas de relaciones públicas, empresarios, dirigentes gremiales de las cámaras, funcionarios o sindicalistas de Petroecuador,
portavoces del gobierno, incluso el propio presidente Lasso, con su posición con respecto al no por estas campañas, siendo esta otra faceta extraoficial. Bueno, es parte del juego político, diría Gustavo. Yo no me sorprendo por eso. Lo que estamos viendo con claridad es que se está formando una suerte de santa alianza extractivista. Hay una confluencia de los intereses de las empresas petroleras, a la cabeza Petroecuador en este caso, de las empresas mineras, del presidente Guillermo Lasso, que de una u otra manera es el gran titiritero que está impulsando el no en la consulta popular, es la propuesta oficial, es del no. También hay ahí una posición de grandes medios de comunicación. Es impresionante cómo los grandes canales de televisión han posicionado el no en sus noticieros y que hacen noticia de quienes están defendiendo el no y están generando espacios de debate en donde priman quienes defienden el no o invitan a entrevistas a quienes defienden el no. Igualmente están las grandes cámaras de la producción. Por supuesto, están interviniendo una serie de voceros que podríamos decir son los hacedores de la opinión publicada, estas personas que tienen capacidad para estar en los grandes medios de comunicación, en algunos casos sin preguntarse sus orígenes políticos y su accionar corrupto en el pasado. Y en ese escenario entonces vemos una campaña desigual. Yo anotaría que en el caso del Yasuní y también en el caso del Chocó Andino, la campaña está para proteger el noroccidente del distrito metropolitano de Quito e impedir que haya minería, tal como sucedió en Girón y como sucedió en Azuay, año 2019 y año 2021 respectivamente. En este momento estamos viendo cómo no solo que se inclina la cancha a favor de estos grupos que patrocinan el no, sino que hay una suerte de complicidad de determinadas autoridades, incluso electorales, que deberían haber intervenido para frenar la difusión de cifras fantasiosas. Por ejemplo, un caso muy concreto. ¿Qué es lo que se dijo cuando se discutió en la Corte Constitucional la posibilidad de que se extraiga el crudo o no se extraiga el crudo del ITT? ¿Qué es lo que se dijo inicialmente? Que habría entonces unas pérdidas potenciales, se establecía unas pérdidas potenciales de más o menos 3.000 millones de dólares, un poco más, era como 7.000 millones de dólares las pérdidas potenciales que se habían calculado inicialmente, y luego aparecen cifras de 16.000 millones de dólares. Yo creo que hay una falta de seriedad impresionante. Si un Consejo Nacional Electoral serio y responsable existiera, debería obligar a transparentar las cifras y no permitir que este rato se comience a inflar las cifras con cifras, insisto, fantasiosas que no se sostienen un análisis detenido. Ese es un punto medular en el cual nosotros tenemos que hacer hincapié. Otra cuestión que me preocupa mucho en esta campaña electoral es la cantidad de desinformación que se tolera. Por ejemplo, sostener que desde el Perú se va a extraer el crudo del ITT es una verdadera falacia. Es una la distancia que existe. ¿Con perdón? Es una insensatez, es decir, es parte de no tiene abusar de la ignorancia natural de Gustavo, le voy a dar gente. los argumentos. Le voy a dar los argumentos porque es importante abordar eso. Los yacimientos del Ispingo, Tambococha, Tiputini y del ITT están a más de 20 kilómetros de la frontera. Y los potenciales yacimientos en el lado peruano están también a 10, 15, 20 kilómetros de la frontera. Un primer punto, no hay tecnología para sacar el crudo a tanta distancia. Un segundo lugar, es mucho más complicado porque es un crudo pesado. De altísima viscosidad. Eso exactamente, es una brea pesadísima. Y un tercer punto, efectivamente, hasta el año 2009, en el lado peruano había un bloque petrolero. Si este rato la memoria no me falla, Gustavo, era el bloque 101, que estaba en manos de una empresa francesa, la Perenco, ¿ya? Pero esa empresa ya se fue. Y en el último catastro petrolero del Perú, ya no aparece ese campo. ¿Por qué? Porque acaban de tomar la decisión para crear ahí un campo petrolero, una zona de protección para los pueblos en aislamiento voluntario. Yo creo que estas son cosas que nosotros deberíamos tener claridad. En el Perú ya hay una decisión de proteger esa región y de no explotar el crudo. Yo entonces me pregunto, ¿a quién están tratando de engañar estos personajes que son capaces de decir
decir cualquier cosa. En el Perú se tiene que proteger también para los Tagaeri, para los Taromenani, para los Záparo, para los Aewa y para los Taushiro, que esto está ya establecido incluso en un registro oficial. El Perú no tiene interés ya de explotar el petróleo en esa zona. Es más, esta es la ocasión para hacer alianza con el Perú y crear una gran zona de reserva de la biosfera, una zona de reserva de protección a los pueblos en aislamiento voluntario y demostrar al mundo que los países del sur global son capaces de superar los discursos líricos y vacíos con hechos concretos. Esta es una de las cuestiones de fondo. Pero claro, los grandes medios de comunicación y ciertos personajes que están defendiendo sus intereses, ya quiero llegar, este rato forman parte de una campaña de desinformación o de terrorismo económico, como aquellos que dicen que la dolarización está en peligro. Yo me hago la pregunta, ¿quiénes están defendiendo el no? Democráticamente es una posición respetable, pero hay que siempre preguntarse qué interés está detrás de cada posición política. Que quienes están trabajando en el sector petrolero defiendan el no y crean que está en riesgo su puesto de trabajo, entiendo, pero lamentablemente, o para ponerlo en otros términos, solamente se va a discutir la explotación de petróleo en un pedacito, en un bloque, ni siquiera en todo el Parque Nacional Yasuní, solo en el bloque Itetê, Ixpingo, Tambococha, Tiputini, bloque 43. Entonces, ahí hay una primera pregunta que me hago yo es, ¿quiénes defienden eso desde esa perspectiva de un trabajo directo? Un segundo punto, yo veo cómo las empresas petroleras y las empresas mineras hacen alianza porque saben muy bien que una decisión del pueblo ecuatoriano va a fortalecer los procesos de participación democrática. Estas consultas populares, mucho más allá de lo que significa la protección del Itetê, bloque 43, o la protección del del noroccidente de la ciudad de Quito, del distrito metropolitano de Quito, lo que hacen es fortalecer la participación democrática y fortalecer los procesos que se dieron ya en Girón y en el Azuay. Por eso sostengo yo que quien, por ejemplo, en el Azuay votó en contra de la minería en Girón o en contra de la minería en Cuenca, tiene que ser coherente y tiene que votar sí para proteger el Yasuní. Son procesos que nos van haciendo avanzar en la concientización y de la importancia de los derechos de la naturaleza. Economista Costa, otro tema que lo escuchamos repetitivamente y que incluso algunos candidatos y la candidata a la presidencia de la República lo han repetido son los 1.200 millones de dólares que el Ecuador perdería, pero no solamente dejarían de ingresar estos 1.200 millones, sino que se nos ha dicho que ya no vamos a tener entonces recursos ni para educación, ni para salud, para seguridad, que es uno de los temas que más preocupa en este momento a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, y que entonces habría que pensar en el tema de los subsidios, de eliminar los subsidios, quizás incremento de impuestos y otras opciones. ¿Esto es parte del terrorismo económico al que usted hace referencia? Detrás de eso hay o ignorancia o mala fe. Para mí el asunto es absolutamente claro. ¿Cómo se llega a esos 1.200 millones de dólares? Se hace una multiplicación tomando como punto de referencia una tasa de extracción que en la actualidad bordea los 55,000 barriles de crudo al día en el Itetê. Por $60 por barril, que es el costo de extracción que que es el precio de venta de un crudo pesado en el mercado internacional, por 365 días. 55,000 barriles, tasa de extracción, $60 el precio de un crudo pesado, que cada vez más es una brea, por 365 días. Nos da 1.200 millones de dólares. Ahí tendríamos que calcular el costo de extracción. Yo pongo como un precio, un costo estimado, $40 por barril. ¿Por qué llego a $40 por barril? Porque hasta hace muy pocas semanas, en otro bloque muy cercano al Itetê, en el mismo Parque Nacional Yasuní, el bloque 16, que estaba en manos de la empresa transnacional Repsol, se le estimaba el costo de extracción en $36 por barril. El crudo del bloque 16 es de mejor calidad que el crudo del bloque 43 o Itetê. Por eso hablo de $40. Si son $40 el costo de extracción, los ingresos se reducen a 400 millones de dólares. Si ponemos un costo un poco más alto,
que incluso ha sido reconocido por algunas personas cercanas a la actividad petrolera, que podría bordear $50 por barril, estamos hablando de $200 millones. Y en ese cálculo no aparecen los pasivos ambientales. Por ejemplo, ¿qué significa el costo que representa la utilización y contaminación del agua? No solo estoy pensando en el agua de formación. ¿Qué significan los costos de extracción de un crudo pesado? Por cada 100 barriles que salen del subsuelo, 7 son crudo, son petróleo. El resto es agua de formación que exige un tratamiento especial para no seguir contaminando la atmósfera. Para tener un punto de referencia adicional, se calcula, mejor dicho, los ingresos petroleros en el año 2021 para el presupuesto general del Estado fueron de $2.733 millones. ¿Cuánto es el aporte del crudo del ITT en el contexto global de explotación que bordea los menos de 500,000 barriles? Es del 12%. No llegamos a las mismas cifras. Estamos hablando de entre 400 y 200 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado? 31.100 millones de dólares. Y aquí podría yo hacer algunas reflexiones al respecto. Las deudas en firme con el SRI a junio de este año, de los 500 mayores deudores, llegaban a 1.984 millones de dólares. De los 25 mayores deudores, llegaban a 734 millones de dólares. Ahí hay dinero para cerrar la brecha fiscal inmediatamente e incluso dinero para constituir un fondo que nos permita abordar los problemas que se derivarán del fenómeno del Niño. Luego también se puede hacer un esfuerzo para revisar las exoneraciones que reciben empresas y personas naturales. Bien. En el año 2021... el tiempo no nos va a dar para ese análisis, economista Costa, y un par de cosas más que quisiera preguntarle. Encantado, me habría gustado profundizar eso, Gustavo, porque hay que tenemos poquísimos minutos y hay dos temas muy importantes que no quisiéramos dejar de tratarlo. El uno es cómo marchan las encuestas con respecto al Yasuní, porque las encuestas se han concentrado básicamente en la presidencia y vicepresidencia de la República. Bueno, hay un posicionamiento favorable al Yasuní. Poco a poco la gente entiende que hay que votar sí por el Yasuní. Uno de los graves problemas que todavía aparecen en algunas encuestas es que la gente confunde que hay que votar no para no extraer el petróleo. El primer tema aquí es reconocer qué es lo que significa o qué es lo que tenemos que hacer si queremos proteger la naturaleza, si queremos dar paso a la construcción de otra economía, de otra sociedad y abrir la puerta para que eso sea de una forma democrática. En ese escenario yo veo las encuestas que he visto que está muy bien posicionado el sí en algunas provincias. En la provincia de Pichincha, donde gana ampliamente además Chocó Andino, en la provincia del Guayas está muy bien posicionado, en la provincia de La Suay también tiene un posicionamiento realmente notable. Yo creo que ahí hay una coherencia de quienes viven en la Azuay que votaron en contra de la minería, que ahora también votan en contra de la destrucción de la naturaleza en la Amazonía, en contra de la actividad petrolera, votando sí por el Yasuní. En donde le he visto todavía que hay que hacer un trabajo mayor es en la provincia de Manabí, pero en el resto del Ecuador se comienza a despertar el entusiasmo porque esta consulta popular del Yasuní y la del Chocó Andino no tiene un padrino político partidista, no hay un candidato que pueda decir yo soy el que estoy impulsando esta consulta. Esta surge desde la sociedad civil y desde la juventud que está dispuesta a forjar otro futuro. El otro tema que no quería dejar de preguntarle, economista Costa, no tiene que ver ya directamente con el tema electoral. Hay una encrucijada en la que está Ecuador por el tema de la seguridad. La Dirección Nacional Antinarcóticos acaba de identificar nuevamente como las principales mafias que están dominando el mercado de la droga desde Ecuador, a la mafia balcánica, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Ha habido información también muy preocupante de la penetración de estas mafias, incluso en estamentos de poder dentro de Ecuador. Con esta enorme preocupación que existe en Ecuador sobre la seguridad, se acaba de firmar un acuerdo, un memorándum entre el gobierno nacional y el gobierno de Estados Unidos para fomentar la cooperación entre los países para intercambio de información, para combatir grupos armados, narcotráfico y delitos por el estilo. Pero esto ha generado preocupaciones con respecto a la soberanía de Ecuador, al punto que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ha señalado
que se está convirtiendo a Ecuador en un protectorado. Quisiera, más allá de la respuesta y de la visión general que tenga usted sobre este tema, saber cómo un acuerdo de esta naturaleza puede darse cuando en Ecuador no tenemos una función legislativa, entendiéndose que este tipo de acuerdos, claro que tiene que ver el alcance que pueda tener, no se han dado a conocer los detalles, podría poner justamente en riesgo el tema de la soberanía. Bueno, en primer lugar, de lo que se conoce es simplemente una suerte de carta de intención. No es un acuerdo ya firmado y sacramentado. Además, eso tendría que pasar por la Asamblea Nacional, como bien señala Gustavo. Entonces, no es más que una carta de intención. Creo que es un tercer intento que hace este gobierno. Los Estados Unidos no llegarían a firmar un acuerdo en serio, en firme, con un gobierno tan débil que está ya de paso y cuyas funciones prácticamente terminaron. De todas formas, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado y rechazar de plano que nos traten de embarcar en la guerra contra las drogas, convirtiendo al Ecuador en otra especie de plan Colombia, un plan Ecuador como fue en Colombia. La guerra contra las drogas, la simple idea de enfrentar el problema del narcotráfico, que hay que enfrentarlo con todo, no puede partir desde la visión bélica, guerra contra. Colombia tiene una guerra contra los carteles de la droga desde hace décadas. ¿Ha resuelto el problema? No. Cada vez hay más muertos, más asesinatos. Lo mismo sucede en México. Desde que se planteó la supuesta solución del problema, desde la perspectiva de la guerra, el fracaso está programado. Esto remanda una serie de acciones donde la inteligencia antes que la violencia tiene que estar primando. No se trata simplemente de llenar las calles, las plazas y los campos de policías y de fuerzas armadas, de recurrir al populismo penal. No, lo que se trata aquí es de tener una estrategia de país, una concepción estratégica de país para ver cómo se resuelve el problema. Y por supuesto, algún rato tendremos que comenzar a discutir sobre algo que para mí vendrá tarde o temprano, el tema de cómo se puede dar paso a lo que yo diría sería la despenalización de la droga y comenzar a tratar a los consumidores como parte de la política de salud pública y no simplemente como potenciales criminales a quienes tenemos que perseguir y aniquilar. Este es un tema de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, frente al cual no veo de parte de los distintos candidatos un posicionamiento claro y definitivo. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil es abrir la puerta a un gran debate nacional para resolver los problemas en todos los ámbitos, sin olvidarnos la indispensable e indiscutible necesidad de la justicia social, que a mi juicio tiene que venir de la mano de la justicia ecológica. Por eso también apoyo yo esta iniciativa de la consulta popular por el Yasuní, porque el sí por el Yasuní trabaja en función de la justicia ecológica, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, o sea, derechos humanos, y por otro lado, la justicia social, porque quienes más ganan y más tienen que contribuir al desarrollo nacional. Bien, le agradecemos mucho por su participación en esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo. Les agradezco mucho. Muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:05.